Seguimos con la serie La conversión a Jesucristo. Hoy hablaremos de la conversión de el endemoniado de Gadara. Al escuchar la palabra endemoniado o endemoniada, ¿qué significa? Creo que nada. Para algunos la palabra es desconocida o extraña o rara y por lo tanto no tienen para ellos ningún significado. Para otros será el calificativo que se aplica a alguien que actúa de manera extraña o malvada. Para otros esa palabra se prestará para burla. ¿Y por qué para burla? Porque no creen en demonios, no creen en el diablo, no creen en la acción de un ser que no existe. Para otros que sí conocen el significado, la entienden como aquel problema grande o aquella situación grave y grande que tiene una persona porque está poseída, y entienden que en esa condición la vida está llena de manifestaciones diabólicas, y ese tipo de comportamientos le producen aflicción, y también ese tipo de conductas les va a llevar a la muerte. Ante la inquietud de la palabra endemoniado o endemoniada, sería bueno revisar la realidad, estudiar la realidad, porque sí es cierto, hay endemoniados, hay endemoniadas. La realidad en este caso es que hay que prestarle atención a la acción del diablo, porque cualquiera puede estar poseído. Y cuando digo cualquiera, es porque el demonio tiene la autoridad y tiene la propiedad de tomar posesión de cualquiera. A cualquiera él le toma y se introduce otros seres de la misma naturaleza para hacerle daño y para que sea objeto de dañar, de perjudicar a otros. El diablo es un ser que existe desde antes de la creación del mundo, y desde esa época está destruyendo la obra de Dios. Hay unas percepciones cuando ven a alguien que tiene un comportamiento extraño, violento, agresivo y malvado, y tienen como esa idea de que algo raro le está pasando, algo raro le está ocurriendo que le hace actuar así. Esos comportamientos raros que sufre, algunos comportamientos que son muy visibles, porque tenemos que considerar que Satanás actúa de diversas maneras. A unos los lleva a la agresión, a la perversidad, mientras a otros los lleva a un estado pasivo, a un estado reposado, a un estado de indiferencia ante la vida, ante la gente. El diablo pues actúa de muchas maneras, de llevar al poseído al sufrimiento, a la cárcel, a la enfermedad, al rechazo de la familia y de la sociedad, y finalmente a la muerte. Al diablo le encanta hacer sufrir a la persona antes de llevársela a la tumba y después al infierno. Al diablo le encanta hacer que la persona no tenga nada que ver con la vida, ni se dedique a tener una vida productiva, una vida significante. En las Sagradas Escrituras podemos encontrar muchos ejemplos de personas endemoniadas. Quiero presentar una de esas historias que es muy extrema, que es muy traumática, dolorosa y muy triste. Esta historia puede servir para analizar la forma como el diablo destruye a quienes posee, en la que el diablo lleva a las personas, y cómo el Señor Jesucristo libera y le transforma, le cambia su vida. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 5, versos del 1 al 20, dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas,
porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como de 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La situación inicial de este hombre era triste, dolorosa, complicada, terrible. Quiero entrar en este estudio de este pasaje bíblico, de este texto bíblico, haciendo una pregunta: ¿cómo y en qué momento se le habían metido tantos demonios a este hombre? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que nos cuenta o lo que nos narra las Sagradas Escrituras, cuando dice que este hombre vivía en el cementerio, en medio de todos los sepulcros. Tenía también una fuerza brutal y demoníaca, tanto que no lo podían sujetar ni atar con grillos ni cadenas, que de día y de noche no dormía, que gritaba desesperadamente. Y nos dice también que se hacía heridas con piedras. Podemos deducir también que este hombre, en esas condiciones, no se bañaba, no comía o no comía bien, posiblemente estaba desnudo o vestía con harapos. Imagínense el cabello largo y su barba larga y sucia, sus uñas llenas de mugre y largas, y su olor. ¿Cómo sería el olor de este hombre? Fétido y nauseabundo, por supuesto, por la condición en la que vivía, en la condición donde vivía. Sí, este hombre vivía con los muertos, recibía olores de los cadáveres, siempre estaba en la oscuridad y se sentaba o se acostaba en las losas frías. En esas condiciones, ¿qué pensaba este hombre? ¿Qué quería? ¿Acaso era consciente de su condición? Este hombre anhelaba ayuda, quería que lo ayudaran, quería que lo liberaran. Son preguntas que nos hacemos nosotros desde acá, no desde la condición de él. Probablemente él se las hacía o probablemente no se las hacía por la condición de turbulencia mental, de la inquietud que tenía, de la desesperación, de la angustia en la que vivía, que no le quedaba tiempo para pensar, para meditar en su condición. Allí
llega el Señor Jesucristo a este lugar, especialmente a visitarlo, a verlo, a considerarlo y a resolverle la situación en la que vivía. Jesucristo llega a ese lugar como el Todopoderoso, como el que tiene el mayor poder sobre todos los seres, el único que puede sacar los demonios de las personas. Jesucristo llega a este hombre porque conoce su sufrimiento, conoce el tipo de vida tan desastrosa que lleva y de cómo este hombre está agobiado y desesperado. Jesucristo llega y sabe cómo está y sabe por qué está en esas condiciones. No es muy fácil entender que dentro de ese ser había más de 2000 demonios que se movían en su mente, en su corazón, que lo estaban atormentando día y noche, que lo desesperaban, que lo agobiaban. Y el Señor Jesucristo, con ese amor por ese ser, eso es lo más bello que tenemos en Cristo Jesús, que Jesucristo es considerado, Jesucristo es sensible a lo que le pasa a las personas, y Jesucristo tiene una misericordia inmensa. Llegó a este hombre y echó fuera sus demonios, lo liberó, lo rescató, le quitó el tormento, le quitó la aflicción. Por supuesto, ya este hombre liberado, este hombre limpio, este hombre con un corazón sin el tormento, con una mente ya desocupada de toda esa cantidad de demonios, el hombre entra a comportarse con una estabilidad emocional, una estabilidad sentimental. Tiene conciencia de lo que hace. Alguien que se dio cuenta cómo estoy, cómo he vivido, en qué situación viví. No demoraron los discípulos del Señor Jesús en traerle vestido y probablemente lo llevaron a bañarse, lo cambiaron, y este hombre ya recuperado, ya estable, ya tranquilo, pero también con un corazón agradecido y feliz, que ahora iba a sentir realmente lo que era la vida normal, la vida agradable, la vida interesante, la vida con muchas posibilidades, la vida que le permitiría relacionarse con otros. La vida que llevaría ahora sería una vida social, una vida maravillosa, una vida libre, una persona que ahora entraba a tomar conciencia de sus actos, a pensar lo que iba a hacer, a meditar sobre aquello bueno o malo y a decidirse por las cosas que le iban a producir bienestar, y no solamente a él, sino a aquellos a los que trataría. En estas condiciones, este hombre le pide al Señor Jesucristo que lo deje acompañarlo y que lo deje ser su discípulo. Qué interesante. Todo aquel que ha sido liberado por el Señor Jesucristo quiere estar con su Maestro, con su Señor. Quiere seguirle, quiere escucharle. Aquel que ha sido liberado por Cristo Jesús le encanta, le agrada escuchar al Señor Jesús. Le agrada estar con Él. Ese hombre debió arrodillarse, alabar a Cristo Jesús, darle gracias, inmensas gracias por ese rescate, por esa liberación, por esa transformación. Dice la Biblia que el Señor no le permitió que lo siguiera, que lo acompañara. Más bien le dijo: váyase a su casa, vaya a los suyos y cuénteles todo lo que ha pasado con usted. Cuente su testimonio, cuente cómo vivía, cómo era, y también dígale a todo el mundo que yo, o sea Jesucristo, yo lo liberé, yo lo rescaté. Yo, que tengo el poder sobre los demonios, lo he liberado y le he cambiado su vida. Ahora usted es una persona nueva, una persona regenerada, una persona sin los demonios. Y el hombre obedeció. Dice la Biblia que se fue y empezó a publicar a sus familiares y a muchas otras personas lo que Jesucristo había hecho con él.
¿Cómo podemos calificar el final de esta historia? ¿Cómo podemos concluir la experiencia de este hombre? Podemos decir a ciencia cierta que al final, al ver su gran amor por él y el de obedecerle, significaba para el hombre que él se había convertido a Cristo Jesús, se había convertido a Él, al Salvador, al Señor, porque el endemoniado cambió de vida, cambió de mente, cambió de corazón. Ya no era el endemoniado, ahora era un liberado por Cristo Jesús y con Cristo Jesús en su corazón. Este hombre debió decirle al Señor Jesucristo: yo quiero que seas mi Señor, mi Salvador, quiero que llegues a mi corazón, quiero que estés en mi vida, porque tú has hecho grandes cosas conmigo. Lo que has hecho es maravillosamente extraordinario y por eso tú serás mi Dios. Y yo quiero andar contigo, yo quiero que tú me des la salvación de mi alma y me des la vida eterna. Como termina esta historia, podemos entonces reiterar: este hombre se convirtió a Cristo Jesús después de su liberación. Esta historia, grotesca, cruel, dolida y triste, quizá no es la situación en la que viven muchas personas. No creo que haya alguien que esté viviendo igual a este endemoniado de Gadara. Lo que sí puedo decir es que el demonio tiene muchas formas de manejar a sus endemoniados. ¿Cómo las maneja? Algunos son instrumentos de la crueldad, de la violencia, la agresividad, mientras a otros los pone a vivir vidas insignificantes, vidas que no tienen ningún sentido su existencia y que probablemente sus conductas no sean tan alteradas, tan impetuosas, sino que son personas que cometen una serie de acciones que probablemente ni él ni la sociedad le califiquen como endemoniado. Veamos cómo el demonio trabaja en muchas personas. Un tipo de endemoniado es aquel que rechaza o es indiferente a Cristo Jesús. Sí, porque todo aquel que no quiere saber nada de Cristo Jesús, que no quiere escuchar su palabra, puede estar rechazando a Jesucristo porque Satanás está ocupando el puesto que debe ocupar Jesucristo. Entonces, este es un tipo de endemoniado. Otro tipo de endemoniado utilizada por el diablo para destruir su vida y la vida de otros. Por ejemplo, un drogadicto, un borracho, son personas que toma Satanás para inducirlos en un vicio destructivo, por supuesto, que va a llevar a ¿qué? A acabar a esa persona y va a perjudicar a su entorno familiar y social. Otro tipo de endemoniado, y esto es muy interesante revisarlo y atenderlo, ir y mirarlo, porque son personas que tienen unas conductas que aparentemente son normales y que no tienen la condena de la sociedad ni de la justicia. Algunas, por supuesto. La mentira, el adulterio, la fornicación, la deshonestidad, la idolatría, es decir, la adoración a las imágenes, la hechicería, la brujería, el robo, el engaño, los pleitos, los celos, las herejías, las envidias, los odios, los rencores y otros más. Observemos que estas conductas son muy comunes de la sociedad y no se califican como actos demoníacos, pero es cierto, detrás de esas conductas que son autodestructivas y destructivas está Satanás. Hay otro tipo de endemoniado o endemoniada, violentas, agresivas, incontrolables, groseras, malintencionadas, personas que tienen en su mente la destrucción, el acabar con los demás. Son los homicidas, son los violadores, son el objeto de Satanás. Satanás está carburando en ellos, actuando en ellos, haciendo que ellos tengan este tipo de comportamiento. Estos tipos, que son en su mayoría en el mundo, no saben que detrás de ellos, o la
acción de ellos es propulsada, es dirigida y es orientada y manejada por Satanás. El diablo pues hace creer que todas estas acciones que ya hemos visto no son malas, no son dañinas, y probablemente el diablo haga pensar que quien actúa así es por su carácter, por su temperamento, por su personalidad. Y como dicen algunas personas, es que yo soy así. Bueno, no es que sea así, sino que detrás de usted, si actúa así, o detrás de la persona que diga yo soy así, es que no es usted, es que hay alguien detrás de usted que le está haciendo cometer todas estas cosas que son perjudiciales y que son destructivas. El diablo pues envía mensajes a la mente diciendo eso no es malo, eso no es pecado, eso es bueno porque tú te defiendes, a ti nadie te va a molestar, a ti nadie te tiene por qué retar ni desafiar ni nada. Satanás, escuchen bien, cambia la verdad por la mentira, cambia lo malo por lo bueno, lo dañado o lo enfermo por lo sano. Él tergiversa todo, y si no, acordémonos lo que pasó con Eva allá en el paraíso. Triste, pero muy triste. La gente cae en su trampa y por eso son los que transmiten el mal de Satanás. Recuerden que Satanás es un manipulador, es el que toma las almas y hace que ellas hagan lo que él manda, y eso es lo triste, porque en su mayoría no se dan cuenta de que son instrumentos de Satanás. Jesucristo está presente en el mundo y conoce la situación de cada persona. Jesucristo sabe quién está endemoniado y quién no lo está. Y Jesucristo está ofreciéndose como liberador, como libertador. Está allí al lado de cada ser. Está allí cerquita, ha llegado a la vida de la persona. Este mensaje es una forma de él llegar al oyente para decirle: lo que hice con el endemoniado de Gadara, lo puedo hacer contigo, aunque tu situación sea muy diferente, aunque la posesión tuya no sea tan cruel, tan desastrosa, tan complicada. Jesucristo libera a los que tienen un demonio y a los que tienen 1000 demonios, 2000 demonios, 10,000 demonios. Hay que decir que la mayoría de las personas que habitan la tierra están endemoniados. Quizá usted en este momento piensa: yo no me comporto de esa manera como usted está hoy predicando. Quiero decirle lo siguiente, que quien no haya confesado a Jesucristo como aquel que viene a salvar y a rescatar del pecado, de la maldad y a liberar del demonio, Satanás lo ha tomado. Y no podemos diagnosticar todas las formas en las que Satanás actúa en la vida de las personas. No podemos enmarcar los comportamientos de los endemoniados porque Satanás actúa de diferentes maneras. Lo que sí podemos decir es que si usted no ha entregado su vida a Cristo Jesús, si usted no le ha dicho: Señor Jesucristo, yo te entrego mi vida para que me liberes del demonio, para que saques de mí los demonios, para que me des limpieza de mis pecados, es muy probable que usted siga con los demonios, porque si Cristo no está en usted, están los demonios. Sí, eso es una regla. Si Cristo no vive en usted, los demonios viven en usted. Su vida está ocupada por los demonios y es necesario que ellos salgan a través de la liberación que hace Cristo Jesús para que entre Cristo Jesús a su corazón. Solo Jesucristo tiene el poder para liberar. Solo Jesucristo tiene la calidad de vida que puede usted tener si Él está dentro de usted, si Él toma posesión de usted, y entonces su vida tendrá una diferenciación. Habrá en usted una cantidad de comportamientos, aflorarán en usted ideas, pensamientos, sentimientos del Altísimo, de Dios, de lo bueno, de lo correcto. No se hará más daño, no hará daño a los demás. Usted será una persona feliz, tranquila. Usted será una persona que genera bienestar. Usted será alguien que Dios amará con todo su corazón y le permitirá servirle. Uno de los indicativos es: ame al Señor. Lo ame con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el alma. Y ame a su prójimo como a usted mismo. Ese indicador le dirá
dirá, tengo a Cristo en mi corazón. Y eso será muy importante, porque si Jesucristo no está en usted, ¿quién estará entonces? Este estudio lo quiero llevar a la siguiente conclusión, y lo quiero llevar haciéndole unas preguntas. Medite en las respuestas de estas preguntas. Dígase, ¿Jesucristo es mi Señor y mi Salvador? ¿Mis comportamientos son sanos? ¿Tengo inclinaciones hacia el bien? Si sus respuestas son negativas, entonces Satanás está con sus demonios en usted, y Satanás le manda, le induce a hacer el mal y lo usa para el mal. Pero afortunadamente hay una propuesta de parte del Señor Jesucristo. Él quiere ser su Señor, su Salvador. Recordemos la lista de las personas a las que Satanás induce a estos comportamientos: mentiras, engaños, robos, celos, envidias, brujerías, hechicerías, fornicaciones, adulterios, herejías, adoración a imágenes, agresiones, odios, rencores, borracheras, rabias, drogadicción y otras más. Estos comportamientos son inducidos por Satanás. Él es el que hace que actúen de estas maneras. ¿Tiene usted alguno de estos comportamientos? Si es así, el diablo está usándole para que los cometa. Y al cometerlos, usted se va destruyendo, usted se va acabando, usted se va enfermando, y Satanás tiene potestad sobre usted. Probablemente alguien diga, no, pero yo no, yo estoy bien con Dios, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia. Pero mire una cosa y deténgase a pensar en lo siguiente: el diablo es tan perverso, tan malo, tan astuto, que se metió en Pedro, uno de los apóstoles de Cristo Jesús. ¿Sabía usted eso? Bueno, quiero llevarlo a las Sagradas Escrituras para mirar aquí cómo el Señor Jesucristo, sabiendo que el diablo se le había metido a Pedro, le dice estas palabras. Estoy leyendo en Mateo 16, capítulo 16, versículo 22 y 23. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué tal la astucia de Satanás? Usó a Pedro, entró en Pedro para que por la boca de Pedro salieran estas palabras: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo es de astuto Satanás, no? Usó a Pedro para intentar disuadir al Señor Jesucristo que no tomara la cruz, que no muriera en la cruz. Satanás sabía que cuando Jesucristo muriera en la cruz sería derrotado definitivamente, y Pedro fue el objeto suyo, el objeto de Satanás. Usó su boca y Jesucristo lo reprendió: Quítate delante de mí, Satanás, porque quien hablaba era Satanás y no Pedro. Hay otro ejemplo, hay muchos ejemplos. Quiero leerles otro ejemplo, quizá conocido, de cómo Satanás entra en otro apóstol. En Lucas, en el capítulo 22, versículos 3 y 4, dice así: Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Mire a Satanás entrándose en Judas Iscariotes para traicionar, para vender y para llevar a la cruz a su maestro, a su Señor. Observen ustedes cómo Satanás es de astuto. Usa a la gente que está cercana a Jesucristo, que está cercana a Dios, que es muy probable que uno diga: no, pero a esa persona no, Satanás no la va a tentar, no se va a introducir en ella, no va a tomar posesión de ella, porque son personas que están con Jesús, escuchan a Jesús, hacen milagros del Señor Jesús. Pero Satanás es tan astuto y tan irrespetuoso que entra en cualquier persona para intentar hacer su propia voluntad. Tiempo después, Pedro se convierte a Cristo Jesús y Judas termina suicidándose. Finalizo este estudio haciéndote otras preguntas. Antes de ellas,
Si sabes que Satanás puede tomar a cualquiera, entonces ¿no crees que sería importante asegurarte que si está en ti, salga de ti? Que si te está usando, ya no te use más. Que si te está llevando al pecado, a la maldad, a la perversidad, no lo haga más. Eso es importante que entres a esa consideración. Que te detengas y pienses si eres instrumento de Satanás. Para curarte en salud, como es una frase muy corriente, sería importante que tú respondieras a estas preguntas. ¿Quieres que Jesucristo te libere de la presencia del mal en ti? ¿Quieres que Jesucristo, si tienes demonios, te libere de ellos? ¿Quieres decirle a Jesucristo que deseas tener una mente y un corazón libres de la acción satánica? ¿Quieres invitar a Jesucristo a que venga y pose en ti, que sea el que ocupe el lugar que tienes y que Él sea tu Señor y tu Salvador y que no permita la intromisión de Satanás? ¿Cuáles son tus respuestas a estas preguntas? Si todas convergen en un sí, entonces yo quiero hacer una oración y que tú la repitas. Una oración que te va a ayudar a que el Señor Jesucristo haga lo que tú estás diciendo que sí. Te voy a invitar a cerrar tus ojos y repitas conmigo. Señor Jesucristo, en este día, con esta historia del endemoniado de Gadara, me doy cuenta que Satanás puede estar dentro de mí. Por eso te pido que tú hoy me liberes. Señor Jesucristo, yo quiero que tú saques de mí el demonio o los demonios que tenga dentro. Que hoy sea el día de liberación para mí, que saque de mí el mal, que saque de mí todo aquello destructivo, todo aquello malévolo, todo aquello pecaminoso. Que en este día tú liberes mi alma, liberes mi mente, liberes mi corazón. Señor Jesucristo, te pido que tú seas mi libertador, mi Señor y mi Salvador. Ahora, Señor Jesucristo, ven a mi corazón. Yo quiero que entres a mi corazón, a mi vida. Te recibo hoy como mi Señor, mi Salvador. Que me des la liberación, que me des la salvación de mi alma. Señor Jesús, espero que hagas eso en mí hoy y que sea hoy una persona convertida a ti. Que yo pueda decir, gracias Señor Jesús. Me has liberado y me has dado la salvación y la vida eterna. Señor Jesucristo, hoy quiero convertirme a ti. Hoy quiero ser una nueva criatura. Hazme hoy una persona nueva. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Amén. Te animo para que nos escribas. Nuestro correo es iglesiacristiana@gmail.com. iglesiacristiana@gmail.com. Bueno, Dios te bendiga grandemente.